La Casa Botines es uno de los tres únicos edificios que Antonio Gaudí construyó fuera de Cataluña. Los otros dos son el Palacio Episcopal de Astorga y también el Capricho de Comillas, en Cantabria. Este 2022 se conmemora el 130 aniversario desde la construcción de Botines y precisamente este será el hilo conductor del programa de hoy, Analízale. Y es que el nombre de Gaudí es un imán para el turismo, atraído por la obra de este genial arquitecto, y la marca Gaudí cotiza alto en el mundo. Hoy precisamente vamos a analizar lo que supone contar con la obra de Gaudí en una ciudad como León. Hablaremos de cifras llamativas sobre visitantes, pero sobre todo vamos a analizar datos relativos a la construcción de este emblemático edificio leonés que encargaron en 1887 Simón Fernández y Mariano Andrés, propietarios de un almacén de tejidos y una casa de cambio en León. Este edificio ha experimentado en tan solo 5 años un gran aperturismo a la sociedad leonesa y ya cuenta con un recorrido que lo posiciona, y de una manera muy firme, como referente museístico en todo el mundo. Pero ¿cuáles han sido las claves de este éxito? El caso de Gaudí también es paradigmático por el torrente de su simbología. El símbolo desempeña un papel esencial e importante, puesto que se convierte en el armonizador de las 4 dimensiones fundamentales que alimentaban la creatividad del arquitecto catalán. Eran la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu. Bienvenidos a Analízale, especial Gaudí. Bueno, y para ayudarnos en este cometido de analizar a Gaudí y el edificio Botines en León, tenemos con nosotros a José María Viejo del Pozo, director general de Fundos, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por invitarnos. Y tenemos también a Carlos Varela Fernández, que es conservador del Museo Casa Botines Gaudí. Carlos, muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Arturo, y gracias por contar con el museo. Con el museo que cumple en este año 2022 una fecha importante, un redondeo, los 130 años desde que comenzaba su construcción, y a través de este hilo conductor de este aniversario vamos a centrar el análisis no solo del museo, sino también de la figura de Gaudí desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero comenzamos, si os parece, hablando de ese gran aperturismo que ha tenido para la sociedad leonesa el Museo Gaudí. El edificio Botines en León, que hasta hace 5 años era un gran desconocido, ¿no? Bueno, la creación del museo en el edificio Casa Botines fue la fórmula que la Fundación Obra Social de Castilla y León encontró para poner en valor un edificio que forma parte del legado, del patrimonio dotacional con el que la Fundación se crea en diciembre del año 2015. La Casa Botines forma parte de un extenso patrimonio de carácter inmobiliario, en el que el edificio es uno de los 3 que tiene el carácter de bien de interés cultural y indudablemente desde el punto de vista cultural y posiblemente arquitectónico es el más valioso, el más importante, ¿no? La Casa Botines es un referente imprescindible en el catálogo patrimonial de España. Indudablemente es parte indisoluble del paisaje de León, es uno de los mejores edificios civiles que existen en Castilla y León, y también en el conjunto de España e internacionalmente por ser obra de uno de los arquitectos más importantes, ¿no? Cuando la Fundación se crea, nos encontramos con un edificio vacío, sin ninguna utilidad aparente, y la Fundación naturalmente tenía que dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Y es ahí donde surge el proyecto de crear un museo en torno a la propia historia del edificio, en torno a la figura y la obra de Antonio Gaudí, y también en este momento en torno al arte y la pintura españoles fundamentalmente entre los siglos XIX y XX, aunque hay en la selección de obras de nuestra colección que están expuestas, hay algunas obras anteriores, pero especialmente comprenden los siglos XIX y XX. Llama poderosamente la atención que el edificio, que cuenta con 130 años de historia, se ha dedicado 125 años al ámbito privado, al margen de su fachada y el exterior, que era de dominio del visitante, del turista, incluso del gozo del leonés, pero en los últimos 5 años
ahora comienza, gracias también a esta guía museística y a esta puesta en valor de diferentes objetos del modernismo, incluso con cafetería, ¿no? para invitar al ciudadano o al turista a que visite este edificio por dentro, pero ha sido pequeño ese recorrido en la historia del edificio, tan solo 5 años, y la difusión que ha alcanzado en la sociedad leonesa es tremenda, pero también un gran aperturismo en el panorama internacional. De hecho, casi ustedes ganan, ¿no?, un premio importantísimo, que son los Oscars, digamos, ¿no?, de los museos. Sí, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del pasado del edificio. Sin la iniciativa privada de 2 comerciantes leoneses, el edificio no existiría, ¿no? Tiene su origen incluso antes de la propia construcción del edificio, con un industrial catalán, que es el que en última instancia da nombre al edificio, a pesar de que él jamás lo conoció y posiblemente nunca oyó hablar de Antonio Gaudí, que fue Juan Oms y Botines. Es una persona a la que nosotros también queremos rendir homenaje. De hecho, lo hemos hecho solicitando al Pleno del Ayuntamiento que le dedique la calle de la parte lateral del edificio. Que actualmente se llama Pilotos Reguera. Exactamente. A nosotros nos gustaría que llevara el nombre de Juan Oms y Botines, porque este industrial catalán, que a mediados del siglo XIX abandona su tierra natal para instalarse en León, crear un comercio de telas, un comercio muy exitoso, que generó empleo, que generó valor, en un contexto de florecimiento de una nueva clase social, de la burguesía comercial, industrial, que propicia no solo el resurgimiento económico de la ciudad, que ya poco a poco iba abandonando la Edad Media para asentarse en la moderna edad contemporánea en aquel momento del siglo XIX, y la ciudad, desde el momento de la llegada o coincidiendo con la llegada de estas personas, pues alcanza un gran florecimiento, y además fue un gran filántropo que dedicó muchos recursos a ayudar a los demás. Fue además concejal del Ayuntamiento de León, y por eso nos gustaría, y aprovecho las cámaras de la 8 León para reiterar nuestra petición de que se le dedique una calle. Efectivamente, durante los 130 años de historia del edificio, 125 han sido de un uso, yo no diría privado, ahora también es de un uso privado, pero ha sido de un uso comercial. Los primeros años, hasta finales de la década de los 20, de un uso comercial, a partir de ahí de un uso comercial de carácter bancario, y a partir del año 2015, con la creación de la fundación, pero 2017 con la apertura al público, de un uso cultural. Pero gracias al esfuerzo de todas esas gentes ha sido posible la construcción del edificio, también en la etapa financiera, una gran reforma que se hizo en la década de los 90, aunque sí que se hicieron algunas atrocidades en la década de los 50, evidentemente el criterio que había en aquel momento no es el que había ahora. Pero creo que también la historia del edificio, además de hablar mucho de Gaudí, el carácter magnífico que el edificio tiene como elemento patrimonial, como parte de nuestra identidad, es también una lección en muchos aspectos de lo que representa el emprendimiento, la iniciativa, el esfuerzo, y gracias a que esas personas llegaron a León y gracias a que desarrollaron aquí su trayectoria empresarial, hoy podemos disfrutar de la Casa Botines. Chema, Carlos Varela es conservador del Museo, ahora Casa Botines Gaudí, y sabe precisamente el valor que tiene este aperturismo cultural, que hace que la sociedad leonesa, sin tener que dedicarse a un negocio concreto, pueda o permita el acceso precisamente para descubrir todo lo que enmarca este edificio, desde el misterio, el simbolismo, la funcionalidad, las obras, el modernismo. En fin, Gaudí sin duda tenía muchos análisis, ¿no?, que estamos descubriendo gracias precisamente a esta musealización, ¿no? Pues sí, efectivamente, Gaudí es un arquitecto poliédrico. Lo podemos ver desde una gran cantidad de puntos de vista distintos y tiene una gran cantidad de lecturas completamente diferentes, y en el museo pues intentamos abordar un poquito todas ellas. Realmente lo que siempre decimos y lo que siempre pensamos es que abrir la Casa Botines al público y convertirlo en museo
significa compartir ese legado y ese patrimonio con la sociedad, lógicamente, que lo puede conocer, pero en él la sociedad también puede leerse a sí misma, puede leer su pasado, y ese pasado le puede dar las claves para poder comprender su futuro. Porque hacer una visita, por ejemplo, al museo, a la Casa Botines, pues no solo es ver la arquitectura que hizo Gaudí, ver uno de los primeros edificios, bueno, uno de los primeros no, de hecho la primera casa de vecinos que construyó Gaudí, mucho antes que la Casa Batlló, que de la Pedrera, que esos edificios más famosos de Barcelona. Y no solamente es ver pues, una colección de arte que, como muy bien decía antes José María Viejo, pues recorre la historia del arte español desde el siglo XV hasta el siglo XX, sino que también podemos ver cómo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues se va formando la sociedad en la que hoy en día vivimos, esa sociedad de la burguesía, del liberalismo económico y social, de los avances en las zonas domésticas, cómo fueron cambiando, por ejemplo, las habitaciones, las puertas, las corrientes de ventilación. Es decir, que es casi como una especie de Biblia abierta, con una gran cantidad de conocimientos inscritos en piedra, en vidrio, en los muebles, en las obras de arte, que intentamos y espero que consigamos compartir con la sociedad. Sin duda Gaudí se convierte de esta manera, ya lo es, en un imán para el turismo, y esto es algo que debemos analizar, si os parece, en este punto en el programa, porque tenemos muchos ejemplos de Gaudí, sobre todo en Cataluña, ¿no? A pesar de que Gaudí, fuera de Cataluña, construye estos tres edificios, Palacio Episcopal de Astorga, en cargo del obispo Grau, del que también hablaremos, haremos mención, la Casa Botines en León, por encargo industrial, y el Capricho en Cantabria, en la zona cántabra. Sí que es verdad que conoce muy bien lo que supone tener una marca como Gaudí, como precisamente atractivo o imán turístico, y si os parece, este es en el punto en el que nos vamos a ir hasta la Casa Vicens Gaudí, donde se encuentra Pilar Delgado, que es directora de comunicación y que ya tenemos, me parece, conectada. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablamos del referente Gaudí en el mundo como imán turístico, algo que tú conoces muy bien, Pilar. Sí, sin duda. Pocas ciudades, ¿no?, a nivel español pueden contar con un Gaudí. Habláis de León, evidentemente, Barcelona, Astorga, Comillas. Se ha hablado mucho, pero realmente pocas ciudades podemos contar con esta suerte de tener un imán como puede ser Gaudí. ¿En qué cifras se mueve el volumen turístico que puede generar una obra de Gaudí en una ciudad? Pues el último dato, realmente el último año como real, ¿no?, sería 2019, porque después con la pandemia pues los datos aún no se ha revitalizado al 100% el turismo, por ejemplo el turismo asiático, que es tan importante para todos. Si tomamos los datos de 2019, estamos hablando de que alrededor de unos 8 edificios, ¿no?, de Gaudí abiertos al público generaron 10,5 millones de visitantes. 10,5 millones de visitantes en 2019. Si estos 10,5 millones de visitantes lo multiplicas por el precio que tienen las entradas, que en aquel momento rondaban entre los 10 y los 35 euros, te pones en unos 195 millones de euros. Es decir, solo las entradas de Gaudí generan 195 millones de euros en 2019. Evidentemente, hay gente que viene a Barcelona por Gaudí, hay gente que no. Aquí también es una cuestión de decir cuánta gente ha venido a Barcelona por Gaudí, si es 1 de cada 10, si es 2 de cada 10, si es 3 de cada 10. Y también tienes que tener en cuenta que esta cifra de entradas es más grande, en el sentido de que vienes a Barcelona, hay un transporte, hay una manutención, hay un alojamiento. Por lo tanto, el diario Ara aquí hizo un análisis de cuánto supondría esta cifra en 2019 para la ciudad de Barcelona, contando todo esto, entradas y alojamientos y demás, y se va a unos 9.600 millones de euros. O sea que son cifras bastante grandes y escalofriantes, si lo miras así con una perspectiva. Bueno, está bien contextualizar que la cultura se puede monetizar y que es un atractivo, sin duda, la figura de Gaudí y de su obra para una ciudad como León, porque ¿qué ha supuesto Gaudí para las ciudades donde precisamente este arquitecto, este genio, tiene construido patrimonio en torno a la generación de actividades turísticas que giran precisamente en torno, al margen de las visitantes, de los museos, el resto de diversidad que puede haber empresarial en torno a la figura de Gaudí? Claro, Gaudí tiene luces y sombras, tanto en su historia, en su vida, como cuando se murió y un poco a lo largo del último siglo cómo ha sido tratado, ¿no? A partir de los 50 sí que se revitalizó su figura, se crearon asociaciones de amigos, exposiciones y demás. Pero realmente el
el punto de inflexión en el reconocimiento de la figura de Gaudí fue en 2002. En 2002 fue año Gaudí, fue un año donde tanto los edificios de Barcelona como de León, etcétera, se sumaron en hacer actividades y en reconocer la figura de este arquitecto, que desde luego Barcelona sin Gaudí no es Barcelona, y se reconoció, se hicieron exposiciones, como te digo, y fue un punto de inflexión para todo el turismo que ha venido posteriormente. A día de hoy, si somos realistas, hay partes buenas y partes malas. Evidentemente hay un negocio y esto pues beneficia a muchos, pero también es complicado, o al menos el reto que ahora mismo plantea la ciudad de Barcelona, es conseguir un turismo sostenible, es decir, que este turismo no haga que los vecinos se tengan que ir del barrio, que este turismo no haga que las tiendas de comprar de toda la vida se tengan que ir, ¿no? Y que se genere un boom, por ejemplo, de tiendas de souvenirs o de tiendas que no tienen, digamos, bueno, lo que un local de Barcelona querría tener en su propio barrio, ¿no? Entonces, esto es un problema también a nivel de transporte de su ciudad. Hay problemas con los que es difícil lidiar y desde cada institución sí que tenemos que velar porque no pase esto, pero claro, a nivel ciudad, claro, imagínate Sagrada Familia, los que entran propiamente en Sagrada Familia versus todos los que están alrededor que solo van a ver la Sagrada Familia, pero están allí invadiendo las aceras, autobuses, etcétera, ¿no? Bueno, sin duda, Pilar, esto es verdad, pone de manifiesto que hay una parte que se debe cuidar, que es la del turismo de calidad, ese turismo sostenible, que permita que esté atractivo, que este marketing que ya está hecho, que no hay que trabajar por él porque ya lo tenemos, esa marca a nivel mundial, hace que se puedan acercar aquí. Lo que hay que buscar será mecanismos, como se esté haciendo, me imagino, allí, para que esta fuente de turismo sea sostenible y se habla mucho de ello ahora, ¿eh? Hasta en la cultura financiera se habla de sostenibilidad, que será el nuevo reto a conseguir, ¿no? Sí, efectivamente, es el gran reto y por supuesto 2026, que será el centenario de la muerte de Gaudí. Tenemos dos retos ahora mismo para conseguir que, más allá de ser este fenómeno de masas, que la gente cuando venga a Barcelona se lleve una imagen de Gaudí realmente de la persona y de las soluciones arquitectónicas que hizo, que no se lleven el souvenir del gato en Trencadís, no sé cómo decirte, porque claro, es muy triste en el fondo, ¿no? Que la gente venga, vea esto y lo que se lleve sea este recuerdo. Pero bueno, todos tenemos un reto por delante. Muy bien, Pilar Delgado, muchísimas gracias por haber abierto un hueco. Sabemos que hoy tenías un día muy complicado. Muchísimas gracias por analizar, ayudarnos a analizar precisamente y a contextualizar la parte de marketing turística que supone Gaudí y por esa reflexión que apuntas al final. Muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, sin duda, Carlos, Chema, esto pone de manifiesto que sí que es cierto que independientemente de que para hacer cualquier tipo de campaña publicitaria necesitamos una inversión en relanzar, en lanzar el mensaje, la imagen, casi hasta la saciedad, con Gaudí no tenemos que hacerlo y esto sin duda habrá ayudado a esta consolidación del edificio Botines a lo largo del planeta, ¿no? Cuando se produce precisamente este aperturismo, ¿no? Sin duda. Carlos lo dice y lo dice de una forma muy certera. La principal obra de arte del museo es el propio edificio y el principal activo de nuestro proyecto es la propia marca Gaudí. Eso explica estos dos factores, el tener un edificio que es enormemente magnético y naturalmente muy, muy representativo de la ciudad, y una marca con tanta notoriedad internacional como Gaudí, bueno, pues explican no solo el éxito del museo, sino también la celeridad o el escaso tiempo que ha sido necesario para llegar a un punto de razonable consolidación. Queda mucho por hacer, porque posiblemente los grandes retos desde el punto de vista técnico, de gestión museística, comienzan precisamente ahora, ¿no? Porque tras estos primeros años de andadura quedan muchas y posiblemente las cosas más difíciles que hacer, pero tanto el edificio como Gaudí sin duda es lo más poderoso que tenemos. Claro, en el entorno del edificio, en el entorno de Gaudí, cualquier tipo de acción cultural
puede también ser un poco el incentivo del conocimiento de otras culturas, que se fomenten la difusión de escritores, artistas, que es también lo que estáis haciendo en las, digamos, charlas, coloquios culturales que se organizan, o incluso exposiciones temporales en el edificio, Carlos. Pues sí, en esta línea de abrir el edificio a la sociedad, de crear como un espacio para que la sociedad pueda, pues, interactuar, tenga un lugar al que acudir, pues se organizan presentaciones de libros, conferencias, conciertos, cursos de verano, como el que tuvimos, por ejemplo, este año, dedicado precisamente a Gaudí en León y al propio edificio. Y también tenemos el proyecto que se llama el Entorno Gaudí, que es un proyecto de dinamización del barrio, de las calles circundantes al propio edificio, para dinamizar un poco el aspecto social, cultural y económico, y también turístico, porque bueno, a todos nos da un poquito de pena ver como calles tan emblemáticas como la calle La Rúa, la calle Piloto Regueral, la calle Ruiz de Salazar, pues con el paso del tiempo no sabemos muy bien si, como dice Pilar, por mejor una cuestión turística. Eso sería muy interesante analizarlo ahí desde ese punto de vista, pero van quedando pues un poquito a lo mejor olvidadas o decadentes. Entonces el museo quiere también intervenir en su espacio y también ser un revulsivo para todas esas zonas. Bueno, intervenís hasta fuera del espacio, porque esto puede ser el germen de monetización de cultura a otros niveles, que esto también es un punto importante que hay que analizar, ¿no? Sin duda. Bueno, la cultura naturalmente es un servicio de primera necesidad, un servicio que los ciudadanos necesitan y que se provee desde los sectores público y privado, ¿no? Y también desde la iniciativa particular de muchas personas que contribuyen a dinamizar la vida cultural de las ciudades. Pero la cultura también tiene una dimensión económica, indudablemente. La cultura tiene un coste que hay que sufragar, bien con recursos públicos o bien con recursos privados, y la actividad cultural tiene una repercusión económica. Por eso es muy importante hablar de la conexión entre cultura y economía, porque es que si no parece que la cultura es como una especie de asistencia espiritual que se le da a la pobre gente que no se culturiza por sí misma. Eso no es así. Las personas necesitamos... O sea, hemos visto cifras en torno a la cultura de Gaudí que se generan desde el mundo hacia Barcelona, en torno a visitantes. Solo con esas cifras ya uno se asusta. Bueno, a nivel internacional, las industrias culturales y creativas representan 2,6 billones al año. Las exportaciones son superiores a 270.000 millones al año. En algunos países, tanto en vías de desarrollo como desarrollados, la cultura representa el 10% del PIB. En España, en concreto, la cultura representa aproximadamente el 2,6% del PIB y el 3,5% del empleo. Pero hay un dato, por ejemplo, que es muy llamativo. La cultura, el sector de la cultura, es el sector que más personas emplea entre 18 y 26 años. El que más, por encima de cualquier otro sector. Es decir, que es un sector muy representativo a la hora de generar oportunidades para los jóvenes, ¿no? Industria creativa, ahí hablamos también del germen de futuras industrias que tienen que ver con la creatividad. Claro, la cultura es un sector especialmente innovador, porque necesita adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Es un sector que además se nutre por su propia naturaleza de la creatividad de las personas, ¿no? Por eso muchos países centran sus estrategias comerciales y de promoción precisamente en la cultura. Y como digo, no es algo que se dé exclusivamente en los países más desarrollados, sino en países, en economías emergentes o en países aún en vías de desarrollo, donde ya se apuesta claramente por la cultura como motor de desarrollo. La cultura desarrolla la comunidad, desarrolla los territorios y genera oportunidades en otros ámbitos, en el ámbito de la construcción social comunitaria y también en el ámbito económico, ¿no? Cuando se habla del gasto en cultura es un error tremendo, es la inversión en cultura. No podemos considerar que la cultura sea un gasto. La cultura es un aspecto de la persona y de la sociedad
que tiene una gran trascendencia no solo en la educación, sino también en el desarrollo socioeconómico. Eso es indiscutible. Los países más cultos son los más desarrollados. Bueno, pues hay veces que es necesario empezar por ahí, ¿no? Y un proyecto cultural también ayuda a desarrollar económicamente los territorios. Me gusta especialmente ese cambio de terminología en torno a la palabra, no gasto, sino inversión, y lo podemos trasladar a la publicidad. La publicidad no es un gasto, es una inversión, sobre todo la de esta casa, la de la 8 León. Carlos, ¿en qué punto se encuentra ahora ese proyecto que engloba también exposiciones? Hay una muy interesante que dará paso a nuestro siguiente invitado, que gira en torno a la Divina Comedia y a Dante, y por lo tanto al simbolismo, no solamente a esa época histórica del modernismo, sino también al simbolismo que era fuente de inspiración de Gaudí, ¿no? Sí, porque Gaudí fue un arquitecto muy simbólico, que siempre se dice que Gaudí intenta compaginar la función, la decoración y el símbolo, es decir, que sus obras son muy completas, porque no solamente se preocupaba de que los edificios, pues lógicamente no se cayeran, sino que también fueran bonitos y que también pues tuvieran un contenido simbólico que, como decía él, alimentara espiritualmente a las generaciones venideras. Y bueno, parece que lo ha conseguido, porque el caso es que la obra de Gaudí sigue todavía más viva que nunca. Pues sí, la exposición La Divina Comedia en el Arte, que tuve el placer y el honor de comisariar con el profesor García Álvarez de la Universidad de León, experto en Historia del Arte y en simbolismo de Gaudí, plantea un breve acercamiento a la Divina Comedia de Dante. Se organizó el año pasado por el aniversario de la muerte de Dante, y a través de las obras de arte que muchos artistas desde el siglo XIV más o menos hasta la actualidad pues han realizado inspirados en ella. El proyecto del museo por el que me preguntabas actualmente, pues es un tema muy complicado. En este momento, después de un crecimiento exponencial tan grande, tan amplio, tan sostenido en el tiempo en estos últimos 5 años, pues ahora estamos en un momento de parada y reflexión, para reflexionar realmente si queremos seguir por este camino por el que vamos, o ha llegado el momento de mirar hacia atrás, ver lo que se ha hecho y cambiar de estrategia. Entonces estamos pues en un momento de replanteamiento del modelo de museo, de las colecciones, de las exposiciones también. Esto también tiene mucho de ciencia, ¿eh? El análisis, datos, o sea, no solamente lo que culturalmente interesa, sino también lo que quiere comprar, la cultura que quiere comprar el público, que es muy soberano, ¿no? Y hay que poner muchos factores en marcha, y es una de las funciones de un conservador, me imagino. Sí. Hablamos de estas y otras cuestiones relativas al símbolo de Gaudí, al simbolismo, después de una breve pausa. Tenemos que hablar de una concepción, la del éxtasis, que produjo para el autor de este descubrimiento el que todo le cuadrase a raíz de que su hijo, caminando por la calle, le dijo: esto no es una copa, ¿no? Unas ventanas que están un poquito más bajas, y el placer tremendo que supuso, y todo lo que gira en torno precisamente a este simbolismo, que puede alimentar, como no, incluso leyendas o novelas, ¿no? En un futuro, pero será después de un breve tiempo de publicidad. Continuamos analizando la obra de Gaudí, seguimos con Chema Viejo, con Carlos Varela con nosotros en plató, y os decía antes de irnos a publicidad que había que analizar precisamente esos símbolos de Gaudí, como el tiempo aquí apremia y también es importante invertirlo bien. Vamos, si os parece, a conocer esa visión de lo que supone el simbolismo en Gaudí de la mano de César García Álvarez, que es profesor de arte en la Universidad de León. Esto es lo que nos contaba. Una de las claves esenciales del pensamiento estético de Gaudí es la simbología, la presencia fundamental del símbolo dentro de su obra, tanto desde un punto de vista consciente como inconsciente, porque el símbolo en Gaudí actúa como mediador de las categorías fundamentales de su pensamiento, que son, por un lado, la naturaleza, por otro lado, la geometría, por otro lado, la imaginación y por otro lado, el espíritu. Esto explica, unido a otras dos categorías que podemos calificar como de verticales, que son el dolor, el sufrimiento de crear, pero luego también el gozo y el éxtasis, la alegría por la obra creada y por la solución al problema arquitectónico. Esto implica que el símbolo actúa como una especie de mediador que le permite a Gaudí, además, en todas sus construcciones, eso es algo que los modernos estudiosos hemos ido incorporando a los conocimientos sobre Gaudí, ya desde el Capricho de comillas, el Palacio Episcopal de Astorga, la propia Casa Botines y sus obras tempranas, hasta
sus últimas obras y particularmente en la Sagrada Familia, le permite, como digo, ir enriqueciendo con todo tipo de dimensiones simbólicas sus construcciones. Dimensiones simbólicas relativas a el genius loci, las implicaciones del lugar, del paisaje, de la historia, de la geografía, de la mitología, la relación con las estrellas, los comitentes, hasta formar una arquitectura dotada de un valor multidimensional verdaderamente extraordinario. Eso es algo que ya un arquitecto de 30 y pocos años que viene a León, mientras está realizando también el Palacio Episcopal de Astorga, en la Casa Botines incorpora una enorme riqueza de significaciones y de dimensiones simbólicas. Lo tenemos justo aquí detrás, pero en primer lugar concibe Botines como una especie de palacio o castillo de invierno, precisamente por el impacto del durísimo clima leonés, habrían acostumbrado al clima mediterráneo. Eso le permite convertirlo en una especie de castillo de hielo que se derrite hacia el cielo y además incorporar todo tipo de alusiones a diferentes cuentos infantiles que están también relacionados con el frío, la nieve o el invierno. En segundo lugar, también crea un palacio que está directamente relacionado con la leyenda dorada y con el episodio de San Jorge, no solo por la presencia alusiva a Cataluña en el San Jorge y el Dragón, sino sobre todo porque Gaudí encaja a León dentro del modelo de la ciudad silca de Libia y del modelo de la historia de San Jorge que se cuenta en la leyenda dorada, que todo el mundo conoce. Un dragón que se sienta sus reales en el exterior de una ciudad amurallada romana, exige todo tipo de víctimas, al principio animales, después seres humanos, y cuando le toca el turno a la hija del rey, aparece San Jorge que captura al dragón, lo mete dentro de las murallas de la ciudad, exactamente como tenemos aquí en el límite de la ciudad amurallada de León, y gracias a la ejecución del dragón en el interior de las murallas, logra, que esto es capital para Gaudí, luego lo entenderemos mejor, la conversión de todos los habitantes de la ciudad de Silca. Además, todo eso refuerza la condición de Botines, como yo propuse hace ya 4 años, como una casa del dragón, es decir, como un edificio en el cual el animal fetiche de Gaudí, que está presente desde sus primerísimos proyectos y construcciones hasta incluso la propia Sagrada Familia, aparece como un elemento que se integra dentro de la arquitectura. La puerta que tenemos detrás son las fauces abiertas de un dragón cuyos ojos, los colmillos, parecen estar queriendo devorar, como en las bocas infernales de Bomarzo y en otras propias de la historia de la arquitectura, al visitante, de la misma manera que está devorando esa boca del dragón a un león que se encuentra justo en el centro de Forja y que está retorciéndose, precisamente devorado por ese maligno dragón. Los aspectos también ligados al dragón están presentes en el tejado, en las escamas, en el espinazo formado también por los tejaditos, el tejadito de pizarra que va marcando el propio espinazo del dragón, y como luego veremos, la cabeza del torreón nordeste, el más elevado de todos, se corresponde exactamente con una cabeza de dragón que está además mirando de un modo invisible hacia las constelaciones propias de la noche del 23 de abril. Todo eso refuerza también otro aspecto esencial en Gaudí, que es la orientación del edificio, que está orientado hacia las constelaciones en la noche precisamente de San Jorge, del 23 de abril. Y esas dimensiones simbólicas que se pueden apreciar en el exterior, junto con otras que ahora analizaremos, permiten entender a Botines como una de las creaciones simbólicas más ricas de toda la, por sí riquísima, producción arquitectónica gaudiniana. Completando esa simbología del dragón que confluye en el torreón nordeste, el más elevado de los torreones de los 4 que construyó Gaudí y el que tiene además una forma más peculiar, aparecieron otras dimensiones simbólicas que venían a enriquecer, por ejemplo, la presencia de la planta trapezoidal como una rememoración, un eco de la planta de la cabeza de la constelación de Draco, esa constelación celestial, y su reflejo precisamente en la arquitectura. Pero aparte, Gaudí, que es lo que he ido investigando en estos últimos años y que ofrecí en una reciente conferencia, introdujo una serie de dimensiones simbólicas que vienen a completar toda la riquísima simbología del edificio. Entre ellas el hecho de que Gaudí introdujo todo tipo de referencias a diferentes cuentos populares, también a cuentos y relatos de carácter artúrico, como ahora comentaré, y también al hecho de que el torreón nordeste representa una síntesis simbólica nada menos que de la estructura de la Divina Comedia, de tal manera que la parte inferior,
que luego comentaré un poco más detenidamente. Con esos 9 anillos representa el infierno, los diferentes cuerpos del torreón representan las terrazas del purgatorio, y el exterior y sobre todo el interior, que luego veremos del torreón nordeste, representa exactamente la estructura del paraíso tal como Dante la describió, en un ejercicio de simbología verdaderamente extraordinario y fascinante. Pero aparte de todo eso, Gaudí introdujo todo tipo de referencias al mundo artúrico. ¿Cuáles? Bien, en primer lugar, las formas de las ventanas representan en los 2 primeros cuerpos una serie de imágenes femeninas, las de las muchachas Flor, que aluden tanto al segundo acto del Parsifal de Wagner como también las alusiones a los idilios de Tennyson. La poesía de Tennyson fue sumamente influyente en los pintores prerrafaelitas, y toda la obsesión permanente y constante presente sobre el Grial en la cultura de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, Gaudí la conoció perfectamente, porque además la sociedad catalana, la sociedad culta catalana, estaba particularmente sensibilizada con el wagnerismo, particularmente con el Parsifal, y la presencia constante del mito del Grial era, como digo, prácticamente una obsesión. ¿Cómo se refleja esto aquí? Pues en el hecho de que la forma de la ventana, bueno, del ángulo que está flanqueado por 2 ventanas, en ella introdujo Gaudí nada menos que la copa del Grial, rebajando las 2 ventanas y convirtiéndolas en el pedestal, convirtiendo en el adelgazamiento en un fuste, incluso con la evocación de las 2 asas, que son los 2 perfiles de los guerreros que están custodiando el Grial, y la propia parte de la ménsula se convierte en la copa. De tal manera que esta estructura del Santo Grial, de esta copa del Grial, que al mismo tiempo sostiene la lanza de Anfortas, que se funde con la cabeza del dragón y que se convierte en toda la estructura del propio pináculo del torreón nordeste, de tal manera que la dimensión curativa del Grial se encuentra con la de la cabeza del dragón, orientada hacia un punto, hacia los puntos solsticiales y equinocciales más importantes, y también el ángulo exacto de la central, lo que se podría llamar la bisectriz del ángulo del Grial, está orientado directamente hacia Glastonbury, es decir, hacia uno de los lugares de la geografía mítica y simbólica ligada al Grial más importante en Inglaterra, donde se encuentra la tumba de Arturo y Ginebra, donde se encuentra también la Glastonbury Tor, que se entiende como el castillo del Grial, y como luego veremos además en el interior, todo eso se completa con la dualidad permanente en la tradición griálica entre un Grial exterior, un Grial aparente, y un Grial interior. ¿Por qué esa fusión y esa presencia combinada del dragón con lo griálico y lo artúrico? Porque tanto el dragón como lo artúrico, y especialmente lo relativo al Grial, representan símbolos supremos de curación, de redención, de renacimiento, y ese renacimiento espiritual es el que Gaudí experimentó durante sus años de estancia, tanto en el Palacio Episcopal Astorgano, durante esas obras, como particularmente en León. Botines es, por tanto, un espacio que, aparte de ser una casa de vecindad extraordinaria, aparte de crear una enorme cantidad de novedades desde el punto de vista funcional, también condensa toda la simbología riquísima gaudiniana ligada, como digo, a, sobre todo, la redención y el renacimiento, a la curación espiritual, aquella que Gaudí, y aparecerán nuevas pruebas de ello, experimentó precisamente en tierras leonesas, y de la cual dejó testimonio genial en esta especie de templo artúrico y draconiano llamado la Casa Botines. Este efecto de contraluz, que probablemente no quede muy bien estéticamente en televisión, es sin embargo profundamente coherente con el pensamiento simbólico gaudiniano que encuentra aquí, en este corredor que lleva desde la oscuridad, bueno, está un poco iluminado por la luz eléctrica, pero desde la oscuridad hacia la luz, un símbolo de renacimiento que sintetiza la influencia y la asimilación, otras cosas, de los corredores de las tumbas neolíticas. Es una especie casi de útero simbólico que lleva, como digo, del espacio profano hasta el renacimiento luminoso que se experimentará, donde ahora vamos a entrar, justo en el espacio secreto interno más importante, no solamente de Botines, sino probablemente uno de los más maravillosos de toda la arquitectura gaudiniana, porque Gaudí, de acuerdo con esa idea evangélica de que hay que ocultar los más grandes tesoros a la vista de todos, y al mismo tiempo que quien se humille será ensalzado, escondió en el lugar más recóndito de todo el edificio el auténtico secreto simbólico de Botines.
Nos encontramos en el espacio más importante de todo Botines, este interior del chapitel del torreón nordeste, que es la verdadera clave y síntesis de todo el procedimiento sintético creativo gaudiniano, porque en él, aparte de sintetizar, como antes explicaba, la estructura del paraíso de la Divina Comedia, mediante una serie de anillos de madera que van subiendo y que van reproduciendo también el ascenso platónico desde el mundo material irregular, deliberadamente vasto y tosco, mientras que cuando se asciende a la parte superior del chapitel, lo que percibimos es una progresiva regularidad y perfección de las formas que van reproduciendo ese ascenso progresivo hacia el mundo de las ideas, además en forma espiral, porque el tratamiento genial y único de la madera dentro del conjunto va llevando que mediante una serie de tablones que no están ensamblados por ningún otro procedimiento se produzca un ascenso de espiral que remite al cuerno de unicornio que está presente dentro de la reja del edificio y que va conduciendo hacia una serie de pentágonos que se pueden ir percibiendo en cada uno de los círculos. Son la imagen del número áureo, de la generación pentagonal, de la armonía pitagórica y platónica, y que van conduciendo hacia el remate supremo del pentágono regular, este no estrellado, que es la rosa de Reus, la rosa del paraíso de San Bernardo, como culminación de la Divina Comedia, y que además producen un efecto lumínico extraordinario en el momento del solsticio de verano y del nacimiento físico de Gaudí, prácticamente en su cumpleaños, porque Gaudí creó una serie de ventanas en la parte superior que no pueden ser contempladas por ningún cuerpo humano, ni prácticamente incluso por ningún animal, están casi concebidas para ser contempladas por una especie de cuerpo etéreo o un ángel, y que están deliberadamente colocadas un poco por encima del Palacio de los Guzmanes para que sean, junto con la catedral y la torre de San Isidoro, el lugar de León en el cual entra una luz física que va poco a poco pasando de la oscuridad a la luz. De tal manera que en ese amanecer del solsticio de verano, en el cual por cierto está prácticamente orientada esta ventana que conduce hacia el momento y el lugar del nacimiento del sol, justo detrás de la catedral, me produce, como digo, esa sensación de elevación y de progresiva iluminación, primero del pentágono estrellado, que después va permitiendo que se vayan abriendo todo ese conjunto de rosas pentagonales que muestra la importancia fundamental de la geometría sagrada y mística en el pensamiento gaudiniano. Todo esto además reproduce la idea descrita por Tennyson en sus idilios del rey, de la visión que Lancelot experimenta cuando sube los 1000 escalones del palacio, cuando sube a la torre más alta, que es la que está orientada hacia el este, y ahí dentro experimenta precisamente la progresiva iluminación y el descenso de la luz física del Grial, que es la luz espiritual que aquí se produce en Botines cada amanecer, y de un modo particularmente intenso en esas fechas del solsticio, hacia las cuales por cierto están orientadas las diferentes ventanas, hacia los puntos solsticiales y equinocciales, y que convierten este espacio sagrado, recóndito, humilde, secreto, solo destinado para una especie de hipotético contemplador perfecto que haya averiguado los secretos del edificio, permite, como digo, experimentar cada día el renovado milagro de la luz física que se transforma en la luz espiritual del Santo Grial. Me preguntabas, Arturo, que qué se siente o qué sentí en el momento en el que todas mis hipótesis elaboradas durante tanto tiempo empezaron a encajar de una manera para mí realmente pues tan asombrosa como placentera. Pues eso realmente se puede describir con lo que se suele llamar como el momento eureka, o prácticamente como una especie de éxtasis, que es lo mismo que describía el propio Gaudí acerca del proceso creativo como algo muy doloroso, pero que de repente cuando el propio Gaudí encontraba la solución a los problemas arquitectónicos de toda naturaleza y simbólicos que se le planteaban, experimentaba una especie de éxtasis que en sus propias palabras sería capaz de alumbrar una arquitectura capaz de alimentar a generaciones. Pues bien, cuando todas las dimensiones simbólicas de las apariencias exteriores del dragón, lo que ya había visto de la boca, del tejado, incluso de la cabeza, encajaron cuando se me ocurrió un día empezar a mirar las orientaciones astronómicas en relación sobre todo con el día de San Jorge del 23 de abril, vi que encajaba la forma trapezoidal con las orientaciones en ese 23 de abril, pues experimenté una especie de gozo creativo que todos aquellos que hayan realizado un descubrimiento o al menos una hipótesis que consideran que merece la pena, resulta extremadamente inexplicable, intraducible y casi inefable. Y cuando después todas las demás dimensiones que ya intuía, que de carácter artúrico, que yo ya sabía que tenía que tener una dimensión relacionada con lo artúrico que convertiría a Botines en una especie de Camelot, de Corbenic, de castillo, por tanto del Grial.
Pero la pieza última se produjo de un modo casi casual, cuando hace unos años, paseando con mi hijo Dante, y justo en este punto que tenemos aquí, le dije, venga Dante, vamos, y cuando me dirigí mi mirada al edificio, detrás de él, lo que percibí fue precisamente la forma de una copa. Y esa copa me hizo ver, bueno, pues si realmente lo es una copa, y es la copa, por tanto, del Grial en ese contexto artúrico. Vi entonces que el torreón formaba la estructura y la forma de la lanza de Amfortas, y que todo encajaba, y cuando encajaron todas esas dimensiones simbólicas, pues el resultado fue, como os decía, de ese momento eureka, un auténtico éxtasis hermenéutico. Es sencillamente maravilloso, Chema, Carlos, maravilloso, ¿no?, la historia. Un genio hablando de otro genio. ¿Será casualidad que el presentador de este programa se llame Arturo y estemos en una mesa redonda? Lo dejo ahí como hipótesis. Porque no existen las casualidades. Claro, esto puede formar parte de esta leyenda también, sin duda. Bueno, maravilloso, maravilloso. Los símbolos del éxtasis de Gaudí, del profesor César, una maravilla también, que sin duda supone ese incentivo a mayores que supone para, pues, atraer de alguna manera al conocimiento de Gaudí, de Botines, de la sociedad leonesa y del turismo mundial, ¿no? Vamos a hablar ahora del futuro, lo que queda por hacer para seguir lustrando o que Casa Botines tenga el lustro conveniente. Hay obras de restauración importantes enfocadas a este tema y os pido mucha brevedad porque tenemos que terminar ya el programa. Pues sí, nos encontramos en el punto de acometer con la Junta de Castilla y León la restauración de las fachadas y de los elementos exteriores de la Casa Botines, ¿no? Indudablemente el edificio, aunque sufrió o recibió una importante intervención en los años 90, bueno, pues ya acusa el deterioro que inevitablemente producen los agentes atmosféricos y es necesario restaurar, limpiar la piedra, restaurar las carpinterías, restaurar la forja, y a través de un protocolo que hemos firmado con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, pues eso será posible, ¿no? En esa parte interviene la Junta de Castilla y León. Nosotros tenemos que intervenir también la parte del interior, que también necesita restauraciones importantes, y como antes apuntaba Carlos, bueno, pues entrar en un periodo de reflexión que nos llevará a redefinir el proyecto en los próximos años, ¿no? Porque el edificio, el museo, gana una planta más, que es la que ocupaba la fundación, con lo cual pues hay que rebalancear los distintos espacios expositivos, y eso naturalmente requiere pues un estudio previo muy concienzudo. En el cortito plazo, nuevos proyectos también que tienen que ver con la cultura, con unos premios específicos y una revista también, ¿no? Sí, la revista del museo, que presentaremos el siguiente número en el mes de diciembre. Hemos instituido un premio con carácter anual que se llama el León de Plata, el león que Gaudí esculpió en la fachada del edificio, el que es devorado por el dragón, que esculpió en forja. Será un premio que distinga a instituciones o a personas con aportaciones brillantes al ámbito del arte o de la cultura. También unos premios extraordinarios, especiales, con motivo del 130 aniversario, también para personas o instituciones que hayan ayudado a la creación y al desarrollo del museo. Y Carlos, una pincelada, sé que es secreto, pero estamos en un programa que ha desvelado muchas cosas novedosas de Gaudí, proyectos para el año que viene. Bueno, voy a ser muy breve, muy concisa para no robar ya más tiempo de pantalla. En programación de exposiciones temporales del año que viene solo voy a dar dos nombres: Joaquín Sorolla y Pablo Picasso. Muy bien, ahí queda, breve, conciso, y además esto sin duda pondrá a la gente a indagar a partir del día 1 de enero. Él solo ha apuntado dos, pero ya te digo que hay bastante más. Muy bien, José María Viejo, director general de Fundos, muchísimas gracias. Gracias a ti. César Varela Fernández, conservador del Museo Casa Botines Gaudí, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, aunque esto finalice, les emplazo a que continúen viendo La 8 León y que sigan bien informados, y les esperamos en un nuevo episodio de Analízale la semana que viene. Sean felices, adiós.